Hemos tratado ya sobre la inspiración, hemos tratado sobre el canon y ahora nos corresponde tratar sobre el texto. Inspiración, que existen libros inspirados y en qué es eso, qué es la inspiración, el alcance que tiene, los efectos, las consecuencias. Y después de la inspiración hemos tratado el canon, cuáles son la lista de los libros inspirados y cómo ese canon se fue conociendo, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Y ahora nos toca ver el texto, porque es fundamental ver si nosotros tenemos acceso, ciertamente que sí, tenemos acceso al original, a los originales de los textos inspirados, de los libros inspirados. Tenemos acceso, por cierto, pero tenemos que matizar porque eso no es un acceso absolutamente directo, sino a través de los manuscritos, de las copias de los originales. Bueno, primero veamos la parte en esta exposición de lo que se refiere al texto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en 3 idiomas, la mayor parte ciertamente en hebreo, unas pocas partes en arameo, que son partes del libro de Esther y del libro de Daniel, y algunos libros en griego, como Primero y Segundo Macabeos, el libro de la Sabiduría y el Eclesiástico, que se conoció en griego también y que no está en la Biblia hebraica. Bueno, el tema de fondo es que ya vimos en el canon del Antiguo Testamento que en los judíos de la diáspora, los judíos del extranjero que se dispersaron por todas partes del Mediterráneo especialmente y que hablaban griego, los judíos de la diáspora usaban la traducción llamada la Septuaginta, los 70, que es una traducción del hebreo al griego. Y en cambio los judíos palestinenses, especialmente, usaban la Biblia hebraica. Y el canon de la Biblia hebraica incluía solamente aquellos libros que tenían original en hebreo, entonces un canon corto. Ese tema de canon del Antiguo Testamento, entonces es fundamental esta distinción entre canon corto y canon largo, que fundamentalmente, pero con matices, es la distinción entre los judíos del mundo, de la diáspora, del extranjero, y los judíos propiamente de Palestina. Bueno, pero ahora lo que estamos viendo es el acceso mismo a los originales. Bueno, hay algunos fragmentos antiquísimos, por ejemplo, es muy famoso el papiro Nash, que procede de Egipto y que fue probablemente elaborado en torno al año 150 a.C., pero es un fragmento pequeñísimo, ¿no es cierto?, que contiene los 10 mandamientos y el Shema, ¿no es cierto?, de Deuteronomio 6, y bueno, ese fragmento antiguo, el papiro Nash, por lo menos sirve como indicativo, pero evidentemente siendo algo tan pequeño, poco se logra con él. Así también hay antiquísimas filacterias que son como pequeños rollos en miniatura que usan en las vestimentas, ¿no es cierto?, los judíos, también en los pilares, en los postes de las casas, ¿no es cierto?, en las jambas de las puertas, las mesuzá. Bueno, y con ellos se puede también acceder a textos antiguos, porque hay algunas muy antiguos, con pasajes del Pentateuco, y bueno, hay todavía algo más antiguo en campo hebreo, ¿no es cierto?, del siglo VI, VII a.C., que son 2 pequeñas tiras de plata enrolladas, ¿no es cierto?, que se descubrieron en 1979 en una cámara funeraria cerca de Jerusalén, en el Valle de Hinnom. Bueno, estos fragmentos tan pequeñísimos, evidentemente que no permiten mucho avanzar en esto. Más importante, mucho más importante, han sido los descubrimientos que se hicieron durante el siglo XX en el desierto de Judá. Y estamos hablando fundamentalmente de Qumran, de Murabat, de Nahal Jebel y de Masada. Bueno, en Qumran, en 1948, se encontró un antiquísimo monasterio de una secta
judía, ¿no es cierto?, de los esenios, que así se les llamaban, y estaba, ¿no es cierto?, la construcción, ¿no es cierto?, las ruinas de la construcción que se descubrió del monasterio, pero lo más interesante también fue lo que ocurrió en las cercanías, en esos acantilados, las cuevas que hay ahí, y se descubrieron ahí varias cuevas con rollos realmente antiquísimos, que son un descubrimiento de manuscrito fascinante para todos los estudiosos de estos temas. Y bueno, el monasterio de Qumran fue un monasterio que se mantuvo vivo entre el año siglo III antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo. Y allí era la vida, era una vida judía, ¿no es cierto?, una vida espiritual. Hay muchas costumbres interesantes ahí desde el punto de vista ritual, ¿no es cierto?, cómo eran las purificaciones, cómo eran también esos banquetes que hacían como de alianza. Y bueno, tienen todas unas costumbres que están descritas muy bien en, ¿no es cierto?, rollos de la comunidad, ¿no es cierto?, donde tanto el documento de Damasco como los rollos que regulan la vida comunitaria. Pero a nosotros lo que más nos interesa en el aporte que Qumran ha significado para los estudios bíblicos, porque efectivamente, por ejemplo, en la Cueva 4 aparecieron con unas 130 copias fragmentarias de distintos libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Algunos son papiros de origen vegetal, otros son cuero, ¿no es cierto?, pergamino, en fin. Y bueno, hay papiros de los libros de los reyes, de Isaías, de Daniel, de Tobías, en hebreo, de Éxodo, Levítico, en griego, en fin, y prácticamente de la totalidad de los textos del Antiguo Testamento están ahí, están representados no solamente en papiros, sino también en cueros. Bueno, y en la Cueva 1 de Qumran, el descubrimiento más valioso de todo Qumran es un rollo completo de Isaías, que tiene unos 7 metros de largo, y que es una riqueza maravillosa, y hay algunas ediciones, incluso castellanas, modernas, como de la Biblia de Jerusalén, que tienen a nota de página las variantes que aporta el rollo de Isaías encontrado en Qumran. Entonces, bueno, pero Isaías es lo más valioso que aporta Qumran, pero hay también 15 manuscritos del Éxodo, en fin, hay mucho del Génesis, en fin, 9 del Levítico, 6 del libro de los Números, 25 del libro del Deuteronomio, que era muy, muy apreciado en Qumran. Entonces, estos son los manuscritos hebreos más antiguos del Antiguo Testamento que se conocen. El descubrimiento de Qumran nos ha permitido retroceder, o sea, avanzar en la antigüedad, ¿no es cierto?, acercándonos al original prácticamente casi más de 1000 años, porque antes del descubrimiento de Qumran lo que se tenía es el texto masorético, que es muy posterior, como diremos a continuación. Entonces, Qumran, estos hallazgos a partir del año 1948, junto al Mar Muerto, ahí en el desierto de Judá, ahí en la orilla poniente, es un aporte inmenso, extraordinario, para acceder al texto original del Antiguo Testamento. Bueno, después de Qumran, más al sur, 18 kilómetros al sur, tenemos los descubrimientos de Wadi Murabat, estos wadis, estos acantilados que se transforman en ríos en invierno, pero que están habitualmente secos. Y entonces ahí en Wadi Murabat, desde el año 1951, se encontraron como unos 120 textos hebreos. Son textos de diverso tipo, no necesariamente bíblicos. Hay textos comerciales, de compraventa, hay contratos de matrimonio, hay un acta de divorcio, en fin. Y hay algunos también 5 fragmentos bíblicos, ¿no es cierto?, que incluyen trozos de Génesis, de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, de Isaías,
y los profetas menores. Esto es el mayor aporte es, de Murabat, es en lo que se refiere al texto hebreo de los profetas menores, de los 12 profetas menores, y fundamentalmente coincide con el texto que teníamos, del texto masorético de los profetas menores. Bueno, siguiendo hacia el sur, en la orilla poniente del Mar Muerto, después de Qumran, después de Valle Murabat, tenemos Nahal Heber, que ahí a partir del año 1953, y sobre todo en las excavaciones de 1960, en una cueva que se le ha apodado la cueva de las cartas, se encontraron muchísimas cartas, pero son del siglo II después de Cristo, o sea, estamos bastante tiempo tardío comparado con Qumran, que es 300 años anterior. Bueno, y aquí el aporte también en Nahal Heber es en relación a un manuscrito que aporta de profetas menores, que son textos pre-masoréticos anteriores a toda la recensión de los masoretas que veremos, y también de los Salmos, un manuscrito hebreo de los Salmos. Más al sur, en la misma orilla poniente del Mar Muerto, tenemos entonces Masada, la fortaleza Masada, que fue un refugio, un bastión judío en la resistencia, ¿no es cierto?, frente a los romanos, especialmente en el siglo II después de Cristo, con la rebelión de Bar Kokhba. Bueno, en Masada, en este lugar impresionante, que hoy día también es un centro como turístico, ¿sí? Bueno, ahí el aporte más importante para nuestro tema fue el hallazgo de un rollo del Eclesiástico que va desde el capítulo 39 hasta el 44, o sea, no es menor el aporte que Masada hace al conocimiento de un texto del Eclesiástico. Y bueno, y también hay copias de Salmos, del Salmo 150 y Salmo 81 al 85, ahí mismo en Masada. Bueno, todos estos descubrimientos que se han hecho en el siglo XX en la orilla occidental del Mar Muerto, en Qumran, en Murabat, en Nahal Heber y en Masada, son interesantísimos por la antigüedad, pero son fragmentarios. Entonces, con esto no logramos alcanzar el texto hebreo del Antiguo Testamento. Solamente nos da fragmentos, pero no logramos nunca más allá de un 10%. Entonces es ciertamente insuficiente. Y bueno, aquí viene el gran aporte que fue lo que se refiere a los masoretas. El texto masorético, con la abreviatura TM. Estamos hablando de una obra hecha muy posterior. Estamos hablando de una obra hecha en torno al siglo VIII, IX, después de Cristo, o sea, son 1000 años después de Qumran, en la Edad Media, digamos, estamos hablando, y es muy valioso porque es el texto hebreo del Antiguo Testamento más completo que se conoce. Entonces, el texto hebreo más completo es el texto masorético, que se lo debemos a una familia que hizo un trabajo notable por generaciones, ¿no es cierto?, la familia Ben Acher, ahí en Tiberíades, ahí junto al mar de Galilea. Y entonces padre, hijo, nietos se dedicaron a copiar los textos hebreos de la Biblia que ellos tenían, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento hebreo, y elaboraron con un gran prolijidad esta maravilla que es un regalo de Dios, que es el texto masorético, base de las ediciones modernas de la Biblia hebraica, del Antiguo Testamento hebreo. Bueno, el texto masorético, la palabra masorético viene de Masora, la tradición, es un texto que tiene varias novedades, ¿no es cierto? En primer lugar, el hebreo anterior, el premasorético, era puramente consonántico, no traía vocales. Y lo que fue ocurriendo es que se hacía necesario poner signos vocálicos porque ya la gente no sabía bien cómo pronunciar las palabras,
entonces el hebreo, que había dejado de ser lengua viva, entonces se necesitaba en los escritos que constaran cuáles son las vocales. Entonces ellos, para no alterar el texto, lo que hicieron fueron inventar unos signos a modo de acentos que ponían sobre las palabras, o puntitos y signos pequeñísimos debajo de las palabras. Y gracias a esos signos vocálicos, que hay vocales, en hebreo hay vocales largas, vocales cortas, vocales cortísimas, entonces es más complicado que lo que hablamos de las vocales en nuestro idioma actual. Entonces, estos signos vocálicos que ellos inventaron son de una utilidad maravillosa para poder saber exactamente cómo es la pronunciación del texto hebreo del Antiguo Testamento. Junto con esos textos, signos vocálicos, ellos hicieron también anotaciones marginales que son muy importantes. Hay masoras textuales, hay masoras numéricas y hay otro tipo de... Bueno, las masoras numerales, ¿en qué consiste? Que al final del libro, por ejemplo, si se terminaba Bereshit, terminaba el Génesis, ponían, ¿no es cierto?, una constancia de la cantidad exacta del número de versículos, el número de palabras y el número de letras que tiene ese libro, en ese caso Bereshit, para que cualquier copista que hiciera un nuevo trabajo, un nuevo códice, lo contara, lo que él ha escrito, y verificara numéricamente si coincide exactamente con lo que trae el texto masorético. Entonces, la masora numeral es sumamente útil para el trabajo de los copistas. Al mismo tiempo tiene el tema vocálico, como hemos mencionado, tiene también masoras textuales, que son anotaciones en el borde de página, donde se indica si es una palabra extraña, donde hay otro texto del Antiguo Testamento donde vuelve a aparecer esa palabra, y eso es muy, muy útil. Bueno, hoy en día, en la era moderna, tenemos para elaborar los diccionarios hebreos, tenemos sistemas extraordinarios, como son las concordancias hebraicas, que nos dan de cada palabra todas las frases de la Biblia hebrea donde aparece esa palabra. Entonces son extraordinarios, pero en la antigüedad, que no se tenían estas concordancias como la Elisoski, que es la mejor actual, entonces en la antigüedad era muy, muy necesario esas anotaciones marginales en las cuales los masoretas ponían otros textos bíblicos donde aparecía la misma palabra, y así uno podía tener una interpretación más coherente. Están también los signos de puntuación, los masoretas introducen signos de puntuación, y tiene también un aporte muy interesante, que es lo que se llama el Ketib Quiere. Ketib significa escrito, entonces, y Quiere significa a leer. Entonces, Ketib, o sea, ellos dejan constancia de lo que ellos vieron en el códice que estaban copiando, en el manuscrito que ellos tenían delante de sus ojos. Entonces, Ketib es lo que dice, ahí está claro lo que dice, pero como no tiene lógica, se sugiere leer esto otro, leer, entonces, quiere. Pero lo interesante es que el cambio, los masoretas no cambian el texto, o sea, no es que pongan, como hacen la mayoría de las traducciones a las lenguas actuales, a las lenguas modernas, que ponen de frentón lo que sugieren leer para que tenga cierto sentido, para que tenga cierta lógica y cierta comprensión y utilidad pastoral y espiritual. Pero ellos son muy cuidadosos, entonces, no cambiar para nada el texto, y entonces dejan constancia, ketib, de lo que está escrito, eso es ketib, y al mismo tiempo dan su sugerencia, lo que conviene leer para que tenga cierto sentido, pero sin alterar para nada el texto propiamente tal. Bueno, el trabajo de los masoretas es un trabajo tan valioso y sobre todo tan completo, porque cubre toda la Biblia hebraica, que a partir del siglo IX, que comenzó el trabajo de los masoretas, siglo VIII, IX, después de Cristo, hasta la era
de la imprenta hasta finales del siglo XV, que ya entra las Biblias, ¿no es cierto?, entra una nueva etapa, ¿no es cierto?, con la invención de la imprenta. Pero hasta ese momento en que todo era en base a copistas, a labor manuscrita, ¿no es cierto?, el trabajo de los copistas que ahí iban elaborando los textos. Bueno, el texto masorético se reprodujo, se conservan aproximadamente 3.000 códices. O sea, es realmente notable el éxito que tuvo la labor de los masoretas, que prácticamente se impuso por doquier. O sea, no existen, después de los masoretas, manuscritos premasoréticos. No, o sea, es una labor hecha con un espíritu tan científico, tan riguroso, que prácticamente se impuso por doquier. Ahora la pregunta concreta es, bueno, ¿dónde, en qué se conserva ese texto masorético? Bueno, hay de esa cantidad grande de manuscritos, los más antiguos, que son los que vamos a mencionar ahora, que son los más valiosos. Primero, el Códice del Cairo. El Códice del Cairo fue elaborado el año 895 después de Cristo. Es el manuscrito hebreo más antiguo del Antiguo Testamento, manuscrito así grande, porque claro, lo de Qumrán es un caso distinto, pero de los manuscritos hebreos así del Antiguo Testamento en general es lo más antiguo, y es ante todo un manuscrito de profetas, ¿no? Tiene profetas, pero los Nevi'im, los profetas, aparecen aquí en el sentido amplio de la palabra, o sea, incluye, como los judíos suelen hablar, de profetas anteriores, que son estos libros, ¿no es cierto?, de Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Entonces eso está ahí también, ¿no es cierto?, en el Códice del Cairo. Y los profetas posteriores, que son propiamente los libros proféticos, ¿no es cierto?, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores del canon hebreo. Entonces este Códice del Cairo, que fue hecho por la familia Benacher, ¿no es cierto?, con algunos de los miembros de la familia Benacher ahí en Tiberías, y llegó a Israel en 1985 y actualmente se conserva en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces ese es el Códice del Cairo, que se abrevia con la sigla C, ¿eh? Que es un códice fundamental para acceder al original de los profetas de la Biblia hebraica. Después tenemos el Códice de Alepo, a la sigla A, Códice de Alepo. Bueno, este códice fue hecho el año 930 después de Cristo por otro miembro de la familia Benacher. Se conoce el nombre, ¿no es cierto?, Aarón ben Moses Benacher. Bueno, y este texto, que se llama Códice de Alepo porque fue encontrado en Siria, en Alepo, en medio de unos disturbios que hubo, de una revuelta, ¿no es cierto?, antijudía, en el siglo XX, en 1947, y entonces ahí se deterioró, y ahí apareció a la luz este tesoro, ¿no es cierto?, que es el Códice de Alepo. Entonces en 1947 ya pasó a estar como disponible para la comunidad científica internacional. Y bueno, pero claro, ahí en esas revueltas de 1947 sufrió bastante daño y prácticamente se perdió el Pentateuco hasta el capítulo 28 del Deuteronomio. Y también se perdieron grandes partes del segundo libro de los Reyes, de Jeremías, en fin. Bueno, pero es un códice antiquísimo. Nosotros estamos hablando del año 930 después de Cristo, y se publicó en 1976 y se ha usado como base el Códice de Alepo desde el año 1979, se ha usado como base para la publicación moderna de las Biblias hebraicas. Y en tercer lugar, vamos a hablar del Códice de Leningrado. El Códice de Leningrado, que se abrevia con la sigla L. Este códice fue elaborado en el año 1009. Es el más completo. Es lo mejor que tenemos porque da todo el Antiguo Testamento hebreo, o sea, la Biblia hebraica completa. El Códice de Leningrado es el mejor códice antiguo masorético hebreo. Y entonces es la base que se usa para las publicaciones modernas, ¿no es cierto?, la que usó
Kittel en la primera mitad del siglo XX, y la base también de la actual, que es la Biblia hebraica Sturertensia, que es un tesoro, ¿no es cierto? Es una maravilla. Y bueno, entonces es el códice de Leningrado. Es un códice que es un pergamino, ¿no es cierto? Fue encontrado, fue copiado en el Cairo en el año 1800, 1009, y se conserva en Rusia, en San Petersburgo, y entonces es la base y tiene una riqueza extraordinaria. Bueno, esto es lo que se ha usado para, como decía en la Biblia hebraica, Sturertense. Bueno, después pasamos al Pentateuco samaritano. Bueno, los samaritanos es un grupo de raíz judía, pero un grupo cismático que derivado del Reino del Norte, como sabemos, y el Reino del Norte, capital Samaria, duró desde el año, ¿no es cierto?, 931, o sea, del año de la muerte de Salomón, en que se dividió Israel entre el Reino del Norte, capital Samaria, y el Reino del Sur, capital Jerusalén, y duró el Reino del Norte hasta el año 721, que llegaron los ejércitos asirios, ¿no es cierto?, y conquistaron Samaria, y duró 200 años. Pero ellos, los asirios, se llevaron a los habitantes del Reino del Norte en distintas direcciones y trajeron habitantes de distintos lugares, de distintos orígenes, y surgió este pueblo samaritano que desarrolló una vida espiritual bastante autónoma y que después ya se consolidó en el siglo V a.C. con el cisma samaritano. Bueno, entonces estas comunidades samaritanas, que van a tener importancia en la posteridad, ¿no es cierto?, tenían, ¿no es cierto?, una adhesión al Pentateuco, y tenían su Pentateuco samaritano. Y el Pentateuco samaritano se conserva en el rollo Avisá, que está ahí en Nablus, ¿no es cierto?, ahí en Samaria, y tiene partes del siglo XI después de Cristo. O sea, el rollo Avisá, estamos hablando de algo que es más o menos contemporáneo al texto masorético, y sirve naturalmente para Pentateuco, porque es eso, un rollo del Pentateuco, y tiene el interés, el rollo Avisá y el Pentateuco samaritano, que muchas veces coincide con lo que está subyacente a la Septuaginta, a los 70, o sea, la traducción griega hecha por los judíos en el siglo II a.C., y tiene cosas entonces que son de alguna manera como independientes del texto masorético. Y al mismo tiempo tiene la virtud, o sea, no virtud, tiene, en realidad es un defecto, en realidad que de repente tiene cierta tendencia como amplificadora, o sea, nota que se le ha añadido una o dos palabras más para explicar mejor una idea, para aclararla, en fin, como se ve, por ejemplo, en el relato de las plagas del Éxodo, en los primeros 9 capítulos del libro del Éxodo, ahí se nota en el Pentateuco samaritano las diferencias. Bueno, el rollo Avisá entonces nos da acceso al Pentateuco samaritano. Bueno, después pasemos a lo que el hallazgo de la Geniza del Cairo. ¿Eh? ¿Qué es una Geniza? Bueno, las sinagogas tenían una dependencia, una sala, una pieza pequeña, como de sacristía o contra sacristía en realidad, donde todo aquello que ya no se usaba en el culto porque estaba muy deteriorado y no se podía botar, se dejaba guardado ahí en esa pieza, en esa Geniza. Y entonces en el Cairo hubo una sinagoga que tenía una secta judía, la secta caraíta, que tenía una sinagoga ahí en el Cairo y tenía una Geniza, y esta Geniza se descubrió en el siglo XIX después de Cristo. Y entonces ahí se encontraron una cantidad enorme de códices, manuscritos, fragmentos, distintas cosas, un material manuscrito muy abundante, muy valioso de distinto tipo. Hay textos bíblicos, ¿no es cierto? Hay algunos que son en hebreo, otros en arameo, otros incluso en árabe, porque hay en Egipto idioma importante. También hay textos de los midrash, de los midrashim, ¿no es cierto?, de
la Mishnah, el Talmud, que son textos de la tradición judía, libros, incluso fragmentos apócrifos, en fin. Entonces es un tesoro extraordinario este descubrimiento que se hizo en 1890, y ahí entonces se accedió a una riqueza manuscrita enorme, y son textos entonces manuscritos muy, muy antiguos que hoy en día están en distintos museos, en distintas colecciones, en Cambridge, Oxford, París, New York, en fin, en distintas partes. Y bueno, el aporte más interesante de la Geniza del Cairo es lo que se refiere a un texto hebreo del eclesiástico, ¿eh? Un manuscrito hebreo fragmentario, pero lo interesante es que nosotros siempre se ha sabido que el eclesiástico fue escrito en hebreo, como lo dice el nieto del traductor en el prólogo del libro, pero no se tenía el texto hebreo de Sirácida, sino solamente la traducción griega, que es la que hizo el nieto y la que está incorporada a la Septuaginta. Bueno, entonces, esto es lo que se refiere a material hebreo para acceder, ¿no es cierto?, al texto hebreo. Pero, aunque ya pasando al tema de las traducciones, lejos, pues el punto de honor lo lleva la Septuaginta, los 70. Bueno, los 70 es la más antigua, la más importante de todas las traducciones bíblicas. Es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, del hebreo al griego. Fue hecha en el extranjero, en Alejandría, en Egipto, por judíos que querían que la Biblia hebraica se difundiera, que la Biblia se hiciera conocer, y que las comunidades judías que estaban en el extranjero pudieran tener un texto en el idioma mundial que existía en ese tiempo, que era el idioma griego. Y entonces era indispensable hacer una traducción de la Biblia del hebreo al griego. Y para eso, bueno, hay un libro antiquísimo que puede ser del siglo II después de Cristo, ¿no?, que es la Carta de Aristeas, que es un relato muy interesante porque narra la historia de cómo se hizo la Septuaginta, cómo se hizo los 70. Bueno, como ahí en la Biblioteca de Alejandría se quería tener este libro, que es el más importante de todo, pero se lo quería tener en un idioma que la gente pudiera consultar en griego, y entonces se le escribe al sumo sacerdote de Jerusalén para que le envíe sabios que sean capaces de hacer una traducción al griego. Entonces, según la Carta de Aristeas, se enviaron a 72 sabios que llegan ahí a Egipto, y primero se los interroga para ver si son realmente sabios, son personas cultas, si dominan también el idioma, en fin. Y bueno, y después entonces se les da la tarea, y según la Carta de Aristeas, hicieron el trabajo en 72 días. Bueno, la Carta de Aristeas ha tenido matices y modificaciones, que dice que todos tradujeron toda la Biblia y todas las traducciones coincidieron milagrosamente. Bueno, hay distintas cosas así de variaciones dentro de esta tradición, o leyenda que algunos dicen de la Carta de Aristeas, pero lo interesante es que es un trabajo, una traducción hecha por judíos, o sea, avalada por el judaísmo. Es una traducción al griego. Y el otro punto fundamental es que esta traducción no solamente incorporó los libros que originalmente habían sido escritos en hebreo y que había que traducirlos, sino también algunos que habían sido escritos en griego, en lo que llamamos los deuterocanónicos, primero y segundo Macabeo, entonces, bueno, la traducción griega del eclesiástico hecha por el nieto, en fin, el libro de la sabiduría que se compuso por el año 50 a.C., en fin. Entonces, estos libros que no estaban en la Biblia hebraica están sí en esta Biblia judía, hecha por judíos, porque los 70 es una obra judía. Y bueno, y entonces tiene lo que se llama el canon largo, que es un canon más completo en eso, porque incluye los deuterocanónicos, que el canon corto que tiene la Biblia hebraica. Bueno, como traducción, los 70 es una muy buena traducción, aunque es desigual, no es
igual la traducción, la calidad de la traducción, parece que los traductores se distribuyeron el trabajo, que es muy lógico, y quienes tradujeron el Pentateuco, que es la parte más antigua, que debe ser en torno al año 250 a.C., la traducción del Pentateuco, esa es una obra de buena calidad, pero en la parte de los profetas es inferior, o sea, no es la misma calidad. Pero bueno, esta traducción de la Septuaginta, la Septuaginta va a ser algo memorable, que se expandió por todas partes, y de hecho el cristianismo, cuando nace 2 siglos después de la Septuaginta, y se expande por todo el Mediterráneo, la Biblia que se usa fundamentalmente es la Septuaginta, es la Biblia griega, del idioma internacional de ese tiempo, y esa Biblia aparece también cada vez que el Nuevo Testamento cita al Antiguo, lo hace citando normalmente, la inmensa mayoría de las veces, citando la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta se conserva, hoy en día hay como 1550 manuscritos de la Septuaginta, y la edición actual de la Septuaginta, la de Ralph, es una joya, un aparato crítico textual, entonces de la traducción griega. Y aprovecho aquí de mostrar la Stuttgart Cretensia, esta es la Biblia hebraica, hecha en Stuttgart, ¿no es cierto?, en base al Códice de Leningrado, que es una maravilla, es un texto hebreo extraordinario, que tiene una excelente impresión y que tiene las notas a pie de página utilísimas, con variantes textuales de los distintos códices, manuscritos, en fin. Bueno, la Septuaginta es entonces la primera y más importante y más antigua traducción del Antiguo Testamento al griego. Pero no es la única, porque ocurrió que el cristianismo calzó muy bien con lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, tal como estaba traducido en la Septuaginta, y entonces los judíos tomaron distancia respecto a la Septuaginta, que la habían hecho ellos, pero ahora la repudiaron, y entonces empiezan a partir del siglo II después de Cristo a surgir otras traducciones griegas, que la más importante, ¿no es cierto?, son la de Áquila, la de Teodosión y la de Símaco. Son traducciones que son muy posteriores, o sea, 300 años posteriores a la Septuaginta. Son traducciones en general muy bien hechas, son traducciones que solamente se ciñen al canon corto, que es el que eligieron los judíos, especialmente en Yamnia, ¿no es cierto?, a finales del siglo I después de Cristo, cuando ya se toma la decisión de quedarse con el canon corto. Entonces el mundo judío se quedó con el canon corto de los libros originalmente escritos en hebreo, y entonces esos libros son los que van a aparecer en estas traducciones de Áquila, Teodosión y Símaco. Bueno, los textos más famosos, más comentados, es lo que se refiere a Isaías 7,14, que en el texto de aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, un texto emblemático para el cristianismo. Y bueno, en ese texto, en el original hebreo, ¿no es cierto?, en Isaías 7,14 de hebreo, trae el concepto alma, y ese concepto alma, que puede ser doncella, porque el hebreo tiene menos palabras que el griego, y la misma palabra tiene una gama enorme de significado, entonces no es la misma precisión que tiene, a pesar de que tiene otros aspectos del idioma hebreo que ayuda a hacer concordar la precisión, que esto de las familias de palabras, ¿no es cierto?, verbos, sustantivos, adjetivos, que son todos de la misma raíz, entonces eso permite una confluencia de significado. Bueno, es un tema largo de explicar, pero en general hay que decir que Isaías 7,14, entonces el texto hebreo traía alma, y la traducción de los Septuaginta había traducido partenos, virgen, ¿eh? Entonces la doncella claramente identificada como una virgen, que la virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces
la Septuaginta tradujo partenos, virgen, y ese es el texto que cita el Nuevo Testamento, que sé yo, la Anunciación a Mateo, Mateo 1:18, en fin, cita Isaías 7:14 en esa versión, ¿no es cierto?, que es la versión de la Septuaginta. En cambio, las traducciones que surgen al griego, hechas con posterioridad, ¿no es cierto?, la Áquila, Teodosión y Símaco, ya sacan partenos y ponen neanís, una joven, entonces claramente hay una intención de apartarse del uso cristiano, de la traducción que estaba sirviendo al cristianismo, y entonces por eso dejaban de lado la traducción que había hecho los 70, y por eso se cambiaba el concepto, un concepto tan importante. Bueno, la traducción de Áquila en el canon corto la tenemos acceso por una obra monumental que hizo Orígenes, un gran escritor cristiano, como padre de la iglesia, falleció en torno al año 250 después de Cristo, que hizo una obra extraordinaria, que son las hexaplas, que son en el fondo 6 Biblias distintas, ¿no es cierto? El texto hebreo, texto griego de la Septuaginta, texto griego de Áquila, de Teodosión, de Símaco, en fin, entonces distintas, 6 columnas, en algunas partes hasta 9 columnas. Era una obra monumental, un trabajo gigantesco, que eran 50 tomos, que nunca se pudo copiar, no había copista para transcribir esa obra tan enorme de un sabio tan genial como fue Orígenes, este escritor cristiano del siglo III después de Cristo. Y bueno, y ahí a través de ella podemos conocer estas traducciones griegas hechas por Áquila, por Teodosión. Bueno, entonces son traducciones al griego, que son las más importantes de las traducciones y que permiten acceder entonces, ir acercándose al texto primitivo. Después tenemos los targumim, o sea, estamos hablando ya de textos arameos. El arameo es un idioma distinto al hebreo. El hebreo los israelitas lo aprendieron en Canaán, ¿no es cierto? Era la lengua de Canaán en el hebreo. Entonces cuando llegaron a Canaán, ¿no es cierto?, después del éxodo, entonces después del desierto, y ahí entonces se asimiló el hebreo, ¿no es cierto? El hebreo era la lengua de Canaán. Bueno, pero el arameo era la lengua de Babilonia, cuando los israelitas en el siglo VI a.C. fueron exiliados a Babilonia. Entonces ahí asimilaron el arameo y surgieron estas comunidades judías arameas, ¿no es cierto? Y algunos no regresaron a la tierra, después que Ciro, el año 538, en el edicto permitió el retorno de los judíos. Muchos se quedaron en Babilonia y surgieron comunidades judías de la diáspora babilónica, surgió el Talmud babilónico, en fin. Ya, entonces todas estas obras arameas se desarrollan, entonces las comunidades de habla aramea tienen esta riqueza, pero son explicaciones, o sea, el texto se explicaba, entonces son paráfrasis, en fin, entonces no es una traducción. Los targumim no son traducciones de la Biblia hebraica, sino que son explicaciones. Entonces ahí implica una amplificación, un cambio de palabras, pero de todas maneras son textos valiosísimos. Y en todo caso, no, los textos de los targumim son del siglo III después de Cristo en adelante. O sea, estamos hablando también tampoco es una antigüedad tan enorme que uno puede decir que le gana a Qumran. No, en ningún caso. Bueno, tenemos los targumim, el Targum Donquielos, que es del Pentateuco, que son, ¿no es cierto?, explicaciones arameas al Pentateuco. Está el Targum de Jonatán, ¿no es cierto?, a los profetas, etc. Entonces, todo este material enorme entre los manuscritos hebreos, las traducciones griegas, los manuscritos arameos, en fin, y más todas las antiquísimas traducciones, ha permitido entonces elaborar estas Biblias hebraicas actuales, ¿no es cierto?, que ya la he mostrado, ¿no es cierto?, la Biblia hebraica Sturrepensia, que es una joya que nos permite realmente tener acceso al original, aun cuando no tenemos el papiro autógrafo, ¿no es cierto?, donde
apoyó su mano Isaías, donde se apoyó el codo de Jeremías. No, eso no existe, son siempre labores de copistas posteriores, pero es una obra tan maravillosamente acreditada, porque la cantidad enorme de textos y convergentes, que hoy en día podemos decir que lo que tenemos realmente de Biblia hebraica, efectivamente es el texto original, lo que realmente Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha entregado para nuestra salvación.